Bueno, ¿tú fuiste quien lo preguntó? Sí, señora, pues por mi parte todo bien. El creo es pues por los demás compañeros, no sé. Bueno, listo. Entonces, volvemos acá, teniendo claro cómo se da la fase de contracción. Entonces, ahora vamos a ver cómo se va a dar nuevamente esa fase de relajación. Entonces, aquí, entonces necesitamos, hay una pequeña cantidad, recuerden que aquí el retículo sarcoplásmico no va, no va a ser ese protagonista principal, sino que esa eliminación del calcio, una vez se suelta de la calmodulina, tiene que ser, tiene que ser extruido a través principalmente por acción de esta bomba de calcio que va a bombear de manera activa el calcio desde el espacio intracelular al espacio extracelular o hacia el retículo sarcoplásmico, en este caso, pues que está presente. Pero, como les estaba diciendo, pues aquí hay unos factores adicionales que debemos tener en cuenta, que son las características intrínsecas de este organelo relacionados pues también con cargas, ¿no? Entonces, esta bomba de ATP, si la comparamos con la bomba del músculo liso, pues va a ser del músculo esquelético, perdón, pues va a ser una bomba que va a actuar de una manera mucho más lenta, característicamente a lo que ocurre en el músculo esquelético. Entonces, esa es la razón por la cual, ya lo admito, esa es la razón por la cual en este músculo en este músculo, la contracción va a durar segundos en lugar de la contracción que se da en el músculo esquelético, que es de centésimas o décimas de segundo, que pues es una proporción increíblemente menor comparativamente con esta, ¿no? Es eso también importante para tenerlo claro. Habíamos quedado acá, íbamos a hablar de esto. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan acá antes de seguir avanzando? Entonces, en el proceso de relajación, para que se dé la relajación del músculo liso que necesitamos, entonces que se libere el calcio de la calmodulina y esta fosfatasa, esta miosina fosfatasa, que es la que estamos observando acá, entonces va a eliminar ese fosfato de la cadena ligera. Acá tenemos la cadena ligera de la miosina, lo va a eliminar y eso es lo que va a ocasionar entonces ese desprendimiento de la cabeza de miosina del filamento de lactina y por lo tanto entonces va a sobrevenir la relajación del músculo liso. Profe, ¿Sí? en el libro también decía que, digamos, precisamente por esto se utiliza menos energía, menos ATP y también tiene que ver con que las contracciones fueran más prolongadas. Sí, sí, y realmente pues porque están durando más tiempo, o sea, la contracción está durando segundos, mientras que centésimas o décimas de segundo, que es lo que está ocurriendo en el músculo esquelético, pues quiere decir que de manera repetitiva y continua se tiene que estar contrayendo el músculo y pensemos entonces en los músculos posturales, o sea, la postura es algo que nos acompaña al menos 18 horas del día, porque cuando estamos acostados pues están todos los músculos relajados, pero en el resto del tiempo el músculo esquelético se tiene que estar contrayendo y se va a contraer a esta velocidad, lo que claramente puede implicar entonces un consumo mayor de energía. Entonces, para que sobrevenga o para que se dé este proceso de relajación del músculo liso, entonces esos canales de calcio se tienen que cerrar, porque de otra manera entonces vuelven a ingresar al interior de este músculo liso vascular y se repite nuevamente el proceso. Entonces, cuando se vuelve a generar esa contracción, pues básicamente cuando caen de manera crítica esos niveles de calcio y nuevamente ingresa al interior del vaso. Ojo, recuerden algo acá, nosotros estamos hablando de la contracción del músculo liso, pero no piensen que esto es un evento extraordinario, o sea, se tuvo que contraer en algún momento, no. Recuerden que los vasos sanguíneos también manejan algo que se llama el tono, así como hemos venido hablando del tono postural en el músculo esquelético, ellos deben mantener un tono constante. Aun cuando nosotros estamos en reposo, el músculo liso ya no se encuentra tan tónico, para no decir contraído, no se encuentra tan tónico, digamos que hay algo de esa relajación y eso es el evento cuando les mencionaba a ustedes
que estábamos durmiendo, sonó el despertador y miércoles son las 10 de la mañana, o no sonó el despertador, sino el rayo de luz, lo que sea, y miércoles son las 10 de la mañana y tenía clase a las 6. Uno literalmente brinca de la cama al baño. Entonces, ese cambio postural en pacientes jóvenes o en personas jóvenes no se siente tanto, pero un adulto ya no lo puede hacer porque ya como parte del proceso de envejecimiento natural, los quimiorreceptores, los varoreceptores, no van a responder de la misma manera a estos cambios que no solamente son cambios de posición, sino que están mediados a través de un sistema neurohumor. Entonces estamos hablando de la secreción de la adrenalina. Me levanté asustado, Dios mío, son las 10 de la mañana y yo tenía un parcial, tenía un quiz. Entonces se secreta adrenalina y esa adrenalina va a actuar en unos receptores específicos que vamos a tener en el músculo liso, que son los receptores alfa-adrenérgicos. Esos receptores alfa-adrenérgicos van a ser el sitio blanco o la diana de la secreción de adrenalina y noradrenalina, y eso va a inducir entonces la entrada de calcio para que se dé la contracción y de esa manera se mejore el tono vascular. Y eso es lo que hace en fracción de segundos que estando yo acostado me levante y no me dé mareo, porque cambiar de una posición acostado a de pie y corriendo, claramente eso va a implicar una disminución del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo a nivel del cerebro, si no se dan estos procesos de acondicionamiento. Entonces aquí estamos viendo los mecanismos mediante los cuales se va a generar la contracción del músculo, pero entiendan de que hay una contracción que necesitamos para eventos como el que acabo de citar, donde se necesita mejorar la perfusión de los órganos o estados patológicos importantes como un shock hipovolémico, un shock hemorrágico, un shock anafiláctico, pero dentro de nuestra cotidianidad hay cambios continuos en el tono de los vasos sanguíneos que van a estar mediados por estos mismos procesos, que dependiendo del proceso que estemos hablando, o de la situación mejor de la cual estemos hablando, pues este proceso se va a dar en menor o mayor intensidad. Pero quiero que tengan claro de que el músculo maneja un tono y ese tono es el que garantiza que el flujo sanguíneo sea constante para perfundir todos los órganos, salvo algunas situaciones que son cotidianas y que transcurren en el día, se aumenta ese tono vascular y la explicación para entender cómo se da ese tono, cómo se da ese proceso de vasoconstricción o de vasorelajación son estos dos mecanismos que les acabo de describir. ¿Claro allí? Sí, señora. Bueno, entonces, importante acá para que se dé este proceso de relajación, entonces necesitamos la inversión. Entonces, necesitamos que la enzima, la miosina fosfatasa, que es contraria a la quinasa que teníamos allá, entonces esta miosina fosfatasa se va a encargar entonces de tomar este fosfato que está aquí, lo vamos a soltar de esta cabeza de miosina y eso es lo que va a hacer que se suelte esta miosina de la actina y de esa manera entonces sobrevenga la relajación muscular. ¿Esto de qué va a depender esa relajación? Pues de la cantidad de miosina fosfatasa que se encuentre activa en la célula. Bueno, ¿qué tenemos ahora por aquí? ¿Y qué activa la miosina fosfatasa? ¿La qué? ¿Qué activa la miosina fosfatasa? Como esto es un ciclo que va a depender de la concentración, esto es activo, va a depender de la concentración del calcio, entonces según esa concentración de calcio, eso es lo que va a generar esa activación. Esto es algo que es cíclico, entonces por un lado tenemos la fase de contracción y por otro la fase de relajación, pero esto va a estar inducido claramente por esos mecanismos neurohumorales que les acabo de citar. Entonces ese potencial de acción que hemos estado viendo pues va a ser una traducción de un mensaje químico que se está dando a través de un proceso de la inducción de una sustancia vasoconstrictora, que en este caso pues estamos citando la adrenalina o la noradrenalina, que va a hacer que entre el calcio. Entonces se cambia la configuración de estos canales de calcio, entra el calcio y va a inducir la contracción. Si hay, por ejemplo, un estado de sepsis, que es de pronto un escenario en el que con mayor frecuencia, o al que con mayor frecuencia yo como médico debo enfrentarme, esa alteración en el potencial de hidrogeniones hace que los receptores de noradrenalina y de adrenalina, los alfa 1 adrenérgicos, se vuelvan menos sensibles
a la adrenalina y al volverse menos sensibles, pues no va a entrar el calcio y no se va a inducir el proceso contráctil. Entonces va a depender básicamente de esa característica, de la cantidad de esa sustancia vasopresora que va a estar unida aquí a los receptores de membrana. Bueno, otro aspecto importante para que tengamos en cuenta es que esta gráfica, que es la gráfica 8.6, pues nos está mostrando este proceso de inervación y esto pues está relacionado con lo que yo les estaba diciendo. Entonces, en este músculo liso único, o sea, de una sola unidad, donde observamos estas células que tienen esta característica, miren estas cositas de color azul, que era lo que les estaba diciendo que son las uniones en hendidura o las gap junction, que son las uniones a través de las cuales una vez se genere el estímulo, pues se va a transmitir a toda la estructura como si fuera un unísono. Entonces actúa la estructura como si fuera una sola unidad, por eso se llama músculo unitario y no es porque tenga una sola célula, sino porque su función, su acción se comporta de una manera muy sincrónica y lo que permite que se visualice o que se entienda desde lo fisiológico como una única unidad y valga la redundancia. Entonces aquí esta gráfica nos está mostrando las varicosidades de una neurona autonómica. Recordarán ustedes de que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico y este a su vez en el sistema autónomo. Entonces, y este se va a subdividir en el simpático y en el parasimpático. Entonces aquí observan ustedes esta cadena ganglionar o esta varicosidad autonómica que contiene en su interior esos cuantos que tienen a su vez la sustancia neurotransmisora, como les estaba mencionando ahorita la adrenalina, por ejemplo, y voy a tener en la pared de ese músculo liso unos receptores, que para este caso voy a citarlos como receptores. ¿Sí? Cuando tú dices cuántos es el neurotransmisor encerrado en la vesícula, ¿correcto? Sí, sí. Pero Un cuanto acá también tenemos cuántos. Sí, la literatura generalmente lo refiere así como esa vesícula que contiene una gran cantidad de neurotransmisor. Entonces lo pueden denominar así también. Vale, profe. Entonces, ese neurotransmisor, ese receptor, perdón, que para este caso hemos utilizado como el receptor alfa-1 adrenérgico, entonces va a vincularse, o mejor, ese neurotransmisor se une a ese receptor y aquí lo que hay es una configuración estructural de ese receptor que a través de mecanismos variados, como por ejemplo, Ángel pregunta. Sí, profe, qué pena interrumpir. Entonces, acá también para que se dé la salida de estos cuantos, va a haber la entrada a la parte presináptica del calcio. Sí, señor. El mismo mecanismo que habíamos explicado porque es sistema nervioso. Vale, profe, muchas gracias. Entonces, se genera un cambio estructural en este receptor y ese cambio estructural pues va a inducir un cambio en la membrana plasmática que para este ejemplo pues va a ser la apertura de los canales de calcio por lo que va a ingresar y ese calcio que está ingresando, ese cambio que se está dando en el citosol de estas células pues se va a transmitir a estas células, de esta pasa a esta, de esta pasa a esta y así sucesivamente y todas ellas pues entonces lo que se va a generar en ellas pues va a ser la fase de la contracción. Entonces aquí la gráfica nos está mostrando la inervación del músculo liso por fibras nerviosas autónomas que se ramifican de manera difusa y secretan los neurotransmisores de múltiples fases. Las células de músculo liso unitarias, que van a ser estas viscerales, están conectadas por uniones gap, estas que observan ustedes acá, y de modo que la despolarización se puede extender rápidamente de una célula a otra, haciendo que todas se contraigan como una sola unidad. En el caso de las unidades múltiples, ustedes observan que vamos a tener mayor cantidad de estas varicosidades que van a estar como introducidas o van a estar intercaladas mejor sobre cada una de esas células y a diferencia de lo que ocurre acá, cada uno de estos pues se va a terminar contrayendo de una manera independiente por este neurotransmisor que va a ser liberado por cada una de esas varicosidades y pues van a estar también de una manera estrechamente asociadas.
Bueno, otro aspecto acá importante para que tengan en cuenta, a diferencia de lo que nosotros estábamos viendo allá en el músculo esquelético, que veíamos el botón sináptico, ¿cierto? Veíamos el axón y el botón sináptico, pues aquí lo que estamos viendo es una, una varicosidad. Entonces, esto correspondería, si lo quisieran tomar como a ese axón, y estos van a tener, o esos axones van a tener estas múltiples varices. Entonces, este es un axón, pero en sus intermedios va a tener esto que van a ser estas dilataciones varicosas, y allí es donde vamos a tener entonces el neurotransmisor. Aquí, pues claramente, bueno, eso no lo hemos visto, pero en esos puntos vamos a tener las células de Schwann que van a cumplir una función importante en el revestimiento de esos axones, que van a servir también como ese aislante eléctrico para impedir que esa electricidad que se está generando pues pasen de un lado a otro y se mantengan solo en el sitio donde tienen que actuar, que sería para este caso en el músculo liso. Profe, las varicosidades carecen de células de Schwann donde están secretando. ¿Perdón? Que las varicosidades en esos puntos específicos carecen de células de Schwann en esa parte. Sí, sí, claro, solamente van a estar acá porque de otra manera no se podrían secretar esto. Entonces tenemos las células de Schwann que van a estar envolviendo acá en estas estructuras, pero las varicosidades pues tienen una característica diferente para que pueda fusionarse esto a través de esta membrana, y de esa manera, mediante el proceso de exocitosis, pues salir y pasar a lo que correspondería entonces como esa hendidura sináptica que habíamos visto anteriormente. Profe, entonces acá como tal no hay un botón sináptico, sino esto se hace a través del axón por las Sí, varicosidades. sí, exacto. Entonces aquí cambia, como ven ustedes, cambia la configuración. Antes teníamos, supongan ustedes que este fuera, bueno, teníamos un botón sináptico y ese botón sináptico entonces iba a estar unido a la fibra muscular y el proceso que habíamos visto. Entonces, a diferencia de lo que veíamos, que era prácticamente un único axón que terminaba en un botón sináptico que podía estimular un número importante de fibras, aquí lo que vamos a tener es que el axón tiene estas varicosidades, y esas varicosidades van a estar desprovistas en estos puntos de las células de Schwann, y eso es lo que va a permitir pues que salga el neurotransmisor y se una a los receptores y se pueda dar ese proceso. Estos neurotransmisores, pues les he estado mencionando como los más frecuentes, pues la noradrenalina y la adrenalina, que son los que van a inducir esos procesos de contracción, pero pues también la acetilcolina puede ser secretada o va a ser secretada por diferentes axones, pero hay que tener claro de que esto es de manera independiente. Entonces, si yo tengo este axón para la adrenalina, pues todas sus varicosidades van a secretar únicamente la adrenalina, lo mismo para la noradrenalina y lo mismo pues para la acetilcolina. La acetilcolina, pues como veíamos en el músculo esquelético, era la que se encargaba de la contracción. Aquí quienes generalmente se van a encargar de la contracción es la adrenalina y la noradrenalina, y contrario a lo que estaba ocurriendo allá, puede convertirse más bien en una sustancia inhibidora, como una sustancia antagónica a la noradrenalina, ¿ya? Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Aquí estamos viendo los diferentes potenciales de acción que se van a dar en el músculo liso. Entonces, ustedes están viendo acá 4 gráficas diferentes, 3 gráficas diferentes, y en esas gráficas pues estamos viendo una serie de ondas, y cada una de esas ondas pues van a tener los voltajes que ustedes están viendo y las diferencias en tiempo. Entonces, miren ustedes acá en esta primera gráfica cómo observamos que tenemos un potencial de reposo que se encuentra más o menos en menos 60 milivoltios, pero ven ustedes que se genera el potencial de acción, y la duración de ese potencial de acción va a ser de milisegundos, más o menos como de unos 30 milisegundos aproximadamente, mientras que vemos acá en este potencial que se van a generar 2 potenciales, 2 picos, y la duración de cada uno de esos va a ser alrededor de 5 o máximo 10 milisegundos. Entonces, esto es para explicarnos de que ese potencial de membrana en el músculo liso
va a depender del estado o del momento en el cual se encuentra ese músculo liso. Entonces, si estamos hablando de un estado de reposo, miren ustedes acá en esta otra gráfica que tenemos un potencial de reposo que puede ser de 50 o de 60 milivoltios como vemos acá, y cuando se hace positivo, pues alcanza con dificultad quizás a llegar a los 10 milivoltios positivo, y eso pues va a marcar también otra diferencia con lo que veíamos en el músculo esquelético, que llegábamos más o menos a más 30. Aquí con dificultad este potencial de acción estaría llegando más o menos a ese nivel de más 10 milivoltios. Entonces, en cada una de estas estructuras pues va a representar un potencial de acción dependiendo del músculo liso que nosotros estemos observando. Si se habla de un músculo liso unitario, por ejemplo, del músculo visceral, pues digamos que el potencial de acción ocurre muy similar. Si ustedes recuerdan la gráfica que veíamos en el músculo esquelético, entonces teníamos una fase de despolarización con una pendiente que era más larga. Aquí observan ustedes que la pendiente pues se abre un poquito, pero no es tan notoria. Y es una característica entonces de este músculo que se contraiga de esa manera, una fase de despolarización y una fase de repolarización. Mientras que los potenciales en el músculo visceral podemos tenerlos no solamente de esta manera, sino también de esta forma. Entonces van a ser como los dos comportamientos. En el músculo liso en el músculo esquelético, perdón, solamente veíamos esta parte. ¿Sí? Una fase de despolarización, una fase de repolarización, pero aquí estamos viendo que la contracción del músculo liso se puede dar de dos maneras diferentes. Una similar a la que veíamos en el potencial del músculo esquelético, que está formando una espiga con una fase de despolarización a repolarización, y otra, pues una fase de despolarización que combinaría esto, porque aquí tengo yo entonces un pico o una espiga, y ustedes observan acá este puntico acá, que es como una fase de meseta, parecido a lo que observábamos en alguna, o esta que estamos viendo acá, que corresponde como una fase de meseta. Entonces, que va a ser pues algo diferente también a lo que vamos a ver en corazón. Entonces, estos potenciales que se denominan potenciales en espiga, estos potenciales pues van a ocurrir, y es importante tenerlo en cuenta, en el músculo unitario. Y tiene la lógica de que se presente en el músculo unitario, pues por la manera como se da el proceso. Entonces tenemos unas uniones muy estrechas y entonces se comporta como un sinsitio. Entonces empieza una fase de despolarización y se transmite rápidamente a toda la estructura, y pues tiene lógica, como les digo, de que lo que se grafica en esos cambios de voltaje sea algo rápido y sea algo de manera continua. Estos potenciales, entonces, a nivel de ese músculo, pues pueden ser los generados, por ejemplo, por la adrenalina o por la noradrenalina principalmente. Mientras que estos potenciales, entonces, si esto se presenta en el músculo unitario, pues entonces estos potenciales los vamos a encontrar principalmente en las células, en los no unitarios, en los multiunitarios. Entonces, esta meseta que nosotros estamos viendo acá va a tener una característica importante, y esto va a estar relacionado precisamente con una contracción prolongada. Aquí yo tengo se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, mientras que yo aquí tengo una fase de contracción, pero tengo una contracción sostenida porque miren que nos lleva al nivel basal. Entonces hay un punto en que se mantiene ese tono muscular liso. Entonces no baja a la despolarización, o sea, no se va a dar la fase de relajación, sino que se mantiene en un voltaje más alto, y eso pues va a estar relacionado con el mantenimiento de la contracción, o podríamos tomarlo como como un aumento de ese tono, y esto es lo que nosotros observamos en órganos tan importantes como por ejemplo el uréter, en el útero, en algunas condiciones, y este potencial se parece a algo de lo que estábamos viendo en el músculo cardíaco, donde vamos a tener, como les decía, esa fase de meseta. Los canales de calcio, pues claramente van a estar involucrados en este proceso. La membrana del músculo liso pues va a tener muchísimos más canales de calcio que van a ser dependientes de voltaje, muchos más de los que encontramos en el músculo esquelético, y aquí
a diferencia de él, pues no tenemos muchos canales de sodio porque pues el sodio no es el ion que se va a desenvolver como el despolarizante para este potencial, sino que no va a tener pues una participación tan activa. Bueno, ¿cuáles son los efectos de las hormonas sobre la contracción del músculo? Me salté. Los efectos de las hormonas en la contracción del músculo liso. Bueno, ¿quién sabe eso? ¿Cuáles son los efectos de las hormonas? Pues, profe, que hay algunas que pueden tener acción excitatoria y otras que pueden inhibir. Ajá, ¿cuáles serían esas? La acetilcolina y la noradrenalina, y que hay muchos casos en los que cuando una excita, la otra inhibe y viceversa. Pero Esto también depende de los nos receptores. hablaban de algo importante que son los factores tisulares locales y que esas hormonas pueden causar la contracción del músculo liso sin que se generen esos potenciales de acción. ¿Qué es eso? Pero, profe, estos factores tisulares locales no entra también lo de la distensión. No sé, cuéntame, porque estamos hablando del músculo liso. Porque, Y una profe, característica de ese músculo es que precisamente tenga esa capacidad. O hablemos de la vejiga. como confrontando con los compañeros y haciendo ejemplos, llegamos a la conclusión de la vejiga. La vejiga puede llegar a una contracción por este efecto de que se encuentre distendida para el proceso de micción. ¿No Ajá. sería así? ¿No podrías considerarse un ejemplo? Pues más allá de eso es cuando hablamos de la respuesta tisular, de los factores tisulares, estamos diciendo de que va a ser muy sensible a esa secreción de hormonas o de sustancias que se van a encontrar o que van a estar circulando a través de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque básicamente esos vasos sanguíneos pues no es que tengan un suministro o no es que estén revestidos de muchísimas terminales nerviosas, o sea, sí tienen las terminales nerviosas como las vimos, pero digamos que su contracción no va a depender única y exclusivamente de esas terminales nerviosas, sino que también va a depender de unas condiciones importantes que no necesariamente están relacionados con neurotransmisor o con los potenciales de acción. Y uno de esos factores de control específicos son, por ejemplo, el hecho de que el oxígeno, el suministro de oxígeno no sea constante, no sea suficiente, entonces eso va a provocar la relajación del músculo liso y eso va a traer como consecuencia la vasodilatación. Cuando ustedes le dan a un paciente, no es solamente porque el paciente esté sin oxígeno, ¿no? Seguramente el paciente está respirando bien, el paciente tiene la capacidad de realizar el intercambio gaseoso, pero si por alguna razón, como por ejemplo lo que ocurre en el infarto del miocardio o mejor en un trauma craneoencefálico, hablemos de eso, hay una disminución, hay una hipoxia porque el paciente se dio un golpe tan duro y el reflejo de la respiración está alterado, entonces es que los vasos sanguíneos respondan a esa situación generando vasodilatación. Entonces es un mecanismo no neurohumoral, fíjense, sino es un mecanismo tisular, porque estamos hablando del oxígeno. Otra cosa, y esto lo vemos mucho en las neurociencias o en neurocirugía o en pacientes neurocríticos, y es el hecho de que cuando hay un exceso del dióxido de carbono, por un lado, no tengo oxígeno. Y ese no tengo oxígeno puede traerme como consecuencia una alteración en la ventilación, que se acumule mucho dióxido de carbono y el dióxido de carbono también me produce vasodilatación. Por eso los pacientes de trauma craneoencefálico les ponemos suficiente oxígeno para garantizar que el oxígeno esté llegando a todas las células, trabajen de la manera adecuada, pero también para evitar que un estado de hipoxia me ocasione vasodilatación en un paciente que ya tiene un trauma, que ya tiene un compromiso hemodinámico. Lo mismo el dióxido de carbono. Entonces, si se aumenta mucho la concentración de dióxido de carbono, si pasa de 35, como estábamos viendo, y sube a 40 o 45, eso me va a ocasionar un reflejo que va a ser un reflejo de vasodilatación. El aumento del potencial de hidrogeniones, el pH que lo hemos estado hablando hace mucho tiempo, también me va a provocar vasodilatación. Entonces, si yo tengo un paciente que está con un shock hipovolémico, un paciente que ha perdido mucha sangre, que ha perdido el transportador de oxígeno, él ya está en hipoxia. Necesito garantizar que toda la hemoglobina que tiene se sature al máximo del oxígeno para minimizar el impacto que va a generar la vasodilatación en él.
Necesito asegurarme de que el paciente tenga un adecuado intercambio gaseoso. Si el paciente no puede respirar por sí solo, lo tengo que intubar, porque si no va a retener CO2 o se me va a broncoaspirar y eso me va a ocasionar vasodilatación. Y por otro lado, tengo que mantener el pH constante o inducir ese pH constante por un lado, porque ese pH alterado me va a ocasionar que los receptores alfa-adrenérgicos no respondan de manera adecuada ni a los neurotransmisores endógenos ni a los sintéticos, a lo que yo le estoy poniendo por vía endovenosa, y eso me va a generar todavía más vasodilatación. Entonces, hay muchos factores desde ese orden de lo tisular que deben ustedes tener en cuenta. Y hay otra Tengo una pregunta. por ejemplo, en el caso de la hipertermia, cuando se produce el aumento de la temperatura o cuando hay un aumento del potasio, la adenosina, que también puede ser endógena, eso también puede producir vasodilatación. Y esa vasodilatación me trae como consecuencia ¿qué? La disminución de la presión arterial. Y al haber una disminución de la presión arterial, entonces va a haber una disminución del estiramiento del músculo liso, y eso pues también me va a traer otra consecuencia que va a hacer que esos esos pequeñitos vasos sanguíneos también se dilaten. Entonces, muchas de esas hormonas que están circulando pues van a afectar o van a estar involucradas en ese proceso de contracción hasta cierto punto, y otras van a tener pues un efecto mucho más profundo, como son por ejemplo la noradrenalina. Otra que no les había mencionado es la vasopresina, que se la acabamos de montar a un paciente acá en la UCI. La histamina también tiene un efecto importante, por eso es que a los pacientes hipertensos evitamos administrarles antihistamínicos. Otra cosa que también es importante, no, yo creo que básicamente esos son los efectos más relevantes que ustedes deben tener en cuenta, que el músculo liso pues también va a responder de diferentes maneras a ese inicio de la contracción o a ese inicio de la relajación en respuesta a las diferentes hormonas, a los neurotransmisores o a diferentes sustancias. Y hay que tener también presente que una sustancia puede causar relajación o contracción en diferentes lugares dependiendo del músculo liso que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, la noradrenalina inhibe la contracción del músculo liso en el intestino, pero va a estimular la contracción del músculo liso en los vasos sanguíneos. Entonces, esos son aspectos a tener en cuenta. Dime, nos quedan 4 minutos. Digamos, eso que usted decía, que digamos que lo puede inhibir en un lado, pero lo puede activar en el otro, es porque en algunas zonas de esas células hay receptores para la adrenalina que son activadores y en otras inhibidores. Sí, señora. Casi todas las hormonas tienen esa capacidad de actuar como activadores, como lo estás diciendo, en unos y inhibir en otros. Sí, señora. Correcto. Profe, tengo una duda con respecto a cuando estamos hablando de los efectos tisulares. Un ejemplo, la ausencia del oxígeno también me puede producir ácido láctico, y el ácido láctico aumenta lo que es los iones y hace una disminución en la concentración de los iones de calcio, y esto es lo que puede producir la vasodilatación. No tanto así. Lo que hace la hipoxia es que induce, entonces pasamos de un estado aerobio a un estado anaerobio, y en el estado anaerobio pues entonces cambia la vía del piruvato al ciclo de Core. En el ciclo de Core se va a producir lactato, y ese lactato pues entonces lo que va a hacer es producir vasodilatación por acumulación, más de lo que estás mencionando como de inhibición del calcio, tiene que ver con el potencial de hidrogeniones, con el pH. Entonces, al ser un ácido, pues va a aumentar el estado de acidez, y al aumentar el estado de acidez, pues va a disminuir la afinidad de los receptores por las hormonas o por los neurotransmisores, y eso es lo que me va a complicar un poco más la situación. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, con respecto a la fecha del quiz, ¿la quedó para mañana o para el viernes? Para mañana. ¿Profe, no habría posibilidad de dejarlo para el viernes? No, porque hacerlo ir por una sola horita. No, voy a hacerlo mañana. Profe, Nosotros iríamos. A nosotros no nos importa ir por solo esa hora. No, prefiero hacerlo mañana. Profe, y el quiz entonces sería hasta lo que vimos acá, ¿cierto? Hasta Sí, efectos señor. de las hormonas. Músculo liso, pero voy a hacer control de lectura de músculo cardíaco. Entonces no les pregunto de las cosas que yo hablo, sino de las cosas que están en el libro.
Profe, y Profe, después Profe, ¿y no lo de músculo podría, cardíaco hasta qué capítulo sería? La primera parte, pues igual yo les mandé a ustedes el temario de todo, ¿cierto? Obviamente no va a entrar circulación coronaria ni electrocardiografía, solamente la fisiología de la contracción cardíaca. Y a profe, capítulo 9, ¿sí? correcto. No tengo el libro aquí, no, pero creo que sí, sería solamente eso. Toda la Sí, fisiología de la Es contracción. que Muchas acá gracias. en lo de corazón dice músculo cardíaco, excitación rítmica, electrocardiograma, arritmias, No, electrocardiograma no, les digo, ni circulación coronaria, ni electrocardiografía, ni arritmia, solamente la fisiología de la contracción. Ah, ok. Profe, una pregunta. El quiz no se podría, o sea, sí, ya se hace mañana, pero lo podríamos hacer al finalizar de la clase después de que expliques. O Este es sea, como control de por si de lectura. pronto hay, No, sí, este es correcto, pero control de por si lectura. llega a haber alguna No duda se o algo sobre el preocupen, tema. no se preocupen que habrá un quiz de la clase. Ese es control de lectura. Es de lo que ustedes han leído durante esta semana. profe, una preguntita. Y bueno, no vamos a hacer vamos a hacer el quiz el día de mañana, pero lo del parcial sí habría posibilidad que, pues como la siguiente semana es de parciales, hacerlo el viernes. Ya miramos, pensando una cosa al tiempo. Vale, sí, señora. Bueno, noche para todos. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches.